Entonces, ¿sabes quién mató a tu madre y a tu padre? Realmente no lo sé. No sé quién querría hacerlo. ¿Tuviste algo que ver con eso? No. Hola a todos, soy Kevin y muchas gracias por pasar por aquí. Aquí en Just Thought Lounge analizamos casos interesantes que, con suerte, generan algunas preguntas que invitan a la reflexión. Hoy vamos a abordar una recomendación de un espectador y estamos muy agradecidos de que nos la hayan sugerido. Este caso es complejo, tiene algunos giros inesperados y también tiene algo que nos atrae aquí en Just Thought Lounge, que es mucho en qué pensar. Así que vamos a retroceder más de 30 años para este caso, pero sorprendentemente, todavía se está desarrollando. Hay audiencias programadas para principios de 2022. Sin más demora, esta es la trágica historia de la familia Pelly, Bob, Don, Janelle y Jolene. También se le conoce como los asesinatos de la noche de graduación. Temprano en la mañana de un domingo en la primavera de 1989, la pequeña comunidad de Lakeville, Indiana, se preparaba para su servicio religioso habitual. Una niña, de unos 9 años, mejor amiga de la hija del pastor, corre por la calle hacia la casa parroquial para entrar y desayunar, como solía hacerlo. Sin embargo, esa mañana de domingo, a diferencia de cualquier otra mañana anterior, las puertas de la casa del pastor estaban cerradas con llave. No había movimiento dentro, ni señales de su amiga o de la familia. La congregación de la iglesia ya se había reunido en la iglesia Rama de Olivo, que estaba al lado. Este grupo de personas que esperaba a su pastor se acercó para ver qué pasaba. Usando la llave maestra, entraron a la casa y allí hicieron un descubrimiento horripilante. El pastor Bob, su esposa Dawn y sus 2 hijas menores, Jolene de 6 años y Janelle de 8 años, yacían dentro. Cuando llegaron los investigadores, vieron un armario vacío donde debería estar la escopeta del pastor y notaron que no todos los miembros de la familia estaban presentes. Rápidamente centraron su atención en uno de los hijos sobrevivientes que no estaba en casa esa noche. Jeff Pelly, de 17 años, estuvo en su baile de graduación de la preparatoria la noche anterior. Pero Jeff no tenía permiso para asistir al baile esa noche. Su padre, el pastor, lo había dejado muy claro. Mi papá y yo no siempre nos llevábamos bien y a veces yo estaba muy molesta con él. Pero siempre resolvíamos las cosas. Yo podía reflexionar después y entender su punto de vista. Sí se puso algo difícil para ti en cuanto a lo... Y, él diciéndote que no quería que fueras al baile de graduación o a la fiesta después del baile o lo que sea. Sí, lo fue. Yo estaba molesta y seguía tratando de convencerlo. Y al principio él seguía diciendo que no, pero finalmente aceptó dejarme ir. El día del baile de graduación, el sábado 29 de abril de 1989, Jeff trabajó en el turno de la mañana en McDonald's, lavó su auto y vio un partido de béisbol en la televisión. Ya para la tarde, Bob, Don, Jeff y sus 2 hermanastras más jóvenes, Janelle y Jolene, estaban todos en la casa parroquial. La tercera hermanastra de Jeff, Jessica, de 9 años, y su hermana menor, Jackie, estaban visitando a unas amigas durante el fin de semana. Alrededor de las 4:30 o 4:45, Kim Oldenburg, una amiga de la familia que había salido con Jeff, pasó con su madre y su acompañante del baile para mostrarle su vestido a los Pelly. Kim comentó que sintió que había tensión en la casa durante su visita. Jeff estaba muy callado, dijo ella. Todavía no estaba vestido ni listo para el baile de esa noche. Cerca de esa hora, alrededor de las 4:40 o 4:45, otro amigo, Matt Miller, pasó por la casa de los Pelly. Sin embargo, Matt se fue después de solo unos minutos, cuando se dio cuenta de que había olvidado el ramillete de su cita en su casa. Kim y su madre terminaron saliendo de la casa alrededor de las 5 p.m. 50 minutos después, Matt pasó de nuevo por la casa. Esta vez no se detuvo, pero sí notó que Jeff no se había ido todavía, porque su Mustang seguía estacionado en la entrada. Cuando Jeff salió de la casa, tomó su smoking para el baile de graduación y un cambio de ropa para el día siguiente. El momento exacto en que cargó el auto y se fue es muy discutido, pero la siguiente vez que lo vieron fue en una gasolinera, a Moco, a las 5:20. Tuvo un pequeño problema con el auto camino a encontrarse con sus amigos. Solo estaba regulando un poco más alto de lo normal. En la gasolinera recibió la ayuda que necesitaba para arreglar el Mustang. También le hizo una llamada rápida a su cita, Darla, para avisarle que iba a llegar tarde. Llegó a la casa de otro amigo a las 5:30 para encontrarse con Darla y se cambió para ponerse su smoking de la noche de graduación. Después del baile, Jeff se quitó el smoking en la casa de un amigo y fue a la fiesta de después del baile de graduación en una bolera local. En la bolera, Jeff le preguntó a Kim Oldenburg si podía unirse a la pijamada en su casa esa noche. Kim aceptó y Jeff y Darla pasaron la noche en la casa de Kim con varios otros amigos.
En la casa de los Pelly siempre había mucha actividad. El hogar estaba abierto a la comunidad, amigos y vecinos, quienes podían pasar sin avisar para conversar, buscar consejo del pastor o para que los niños del vecindario tomaran un refrigerio y jugaran. Así que no pasó mucho tiempo para que los vecinos notaran señales de que algo andaba mal. Por supuesto, nunca hubieran imaginado lo que realmente había sucedido dentro. Bob y Don tenían que estar en casa de Crystal Easterday a las 5:30 para ver su vestido. Cuando no llegaron a tiempo como estaba planeado, Crystal y su acompañante pensaron que pasarían por la casa de los Pelly de camino a la cena. Llegaron alrededor de las 5:45. Notaron que la camioneta familiar estaba en la entrada, pero no el Mustang de Jeff. Todas las puertas estaban cerradas con llave y las cortinas bajadas. Esto le pareció extraño a Crystal, ya que la familia usualmente dejaba todo abierto durante el día. Este sentimiento inquietante fue compartido por otros vecinos que notaron la falta de movimiento dentro de la casa, lo cual era sumamente inusual para la familia y los niños a esa hora del día. Los vecinos de al lado llamaron alrededor de las 7 p.m. Necesitaban que Bob o Don fueran a su casa y dejaran salir a su perro ese día. No obtuvieron respuesta. La vista desde su ventana daba directamente al costado de la casa de los Pelly. Desde ahí pudieron ver que las luces del sótano estaban encendidas a las 9:15 y luego notaron lo mismo alrededor de la medianoche. Era notable porque las niñas dormían ahí abajo y no solían tener permitido quedarse despiertas hasta tan tarde. Los Pelly también habían dejado a su perro encadenado afuera. La cronología de las interacciones y observaciones en la residencia de los Pelly esa noche formó la base de la investigación policial. También fue el fundamento del caso contra Jeff Pelly. La policía concluyó que los asesinatos tuvieron que haber ocurrido entre las 5 en punto p.m. y las 5:20 p.m. de ese sábado por la noche. Entonces, ¿quién más pudo haber sido? Y Jeff era conocido por meterse en algunos problemas. Solo unas semanas antes de los asesinatos, Jeff había sido atrapado por la policía estatal por robar en una casa de la zona, de hecho, de un amigo de su padre. Este comportamiento no le cayó nada bien al buen pastor, su padre, y Jeff fue castigado. Se le prohibió conducir su Mustang y le dijeron que podía asistir al baile de graduación con su padre de chaperón, pero no podía ir a la cena previa. No podía asistir a la fiesta después, ni podía ir al parque de diversiones con sus amigos al día siguiente. Los encuentros previos de Jeff con la policía llevaron a otra consecuencia predecible. Era conocido por la policía como un alborotador. El mismo detective que manejó el caso de robo, Mark Center, fue enviado a investigar la muerte de su familia unas semanas después. El detective dijo que Jeff estaba enojado porque su padre no le permitió asistir a ninguno o a todos los eventos de la noche de graduación, así que le disparó a su padre en el pasillo de arriba. Y luego, habiendo dejado 3 testigos, su madrastra y 2 pequeñas hermanastras, fue al sótano donde también serían encontradas al día siguiente. Los investigadores se enfocaron de inmediato en Jeff Pelly, el hermanastro de Jessica, quien había sido castigado por su padre. No podía ir al baile de graduación sin que su papá lo acompañara. No podía ir a cenar antes del baile. No podía ir al evento después del baile. Creo que él mató a su familia y luego pudo ir al baile de graduación. La teoría del investigador fue respaldada por más pruebas circunstanciales. No encontraron señales de entrada forzada en la casa, aunque estaba cerrada, lo que indica que probablemente el autor tenía una llave. También encontraron una pequeña carga de ropa, incluyendo una camisa rosa y azul y unos jeans azules, en la lavadora. Esta ropa coincidía con la que Kim Oldenburg había visto que Jeff llevaba puesta justo antes de las 5 de la tarde, el sábado mientras ella y su mamá estaban en la casa. Una prueba de luminol en el cilindro de la lavadora no pudo determinar si estaba reaccionando a sangre o a los fosfatos encontrados en los detergentes para ropa en 1989. La policía también supo que Bob Pelly guardaba una escopeta calibre 20, el arma homicida presunta, en un estante para armas en la recámara principal. Jessica, la hermanastra restante de Jeff, notó que la escopeta estaba en el estante antes de que ella se fuera a casa de una amiga ese fin de semana. Desapareció después de los asesinatos. Nunca se encontraron los casquillos ni la escopeta. ¿Y el comportamiento de Jeff? ¿Era posible haber cometido el tipo de acto del que Jeff era sospechoso y luego salir con sus amigos y actuar completamente normal? Según los testigos que estuvieron con él esa noche, eso es exactamente lo que hizo. Después de haber asistido a todos los eventos relacionados con el baile de graduación, la policía encontró a Jeff al día siguiente en Great America Park y lo llevó de regreso a Lakeville para interrogarlo, alrededor de las 4:45 a.m. El lunes 1 de mayo, la policía realizó una entrevista grabada en video a Jeff en presencia de sus abuelos maternos, quienes habían llegado desde su casa en Kentucky. Supongo que de lo que queremos hablar contigo es... ¿Cuándo fue la última vez que estuviste en casa? Como a las 5 menos cuarto. Sábado por la tarde, sábado por la noche.
Todos todavía estaban en casa cuando te fuiste, ¿verdad? ¿Estaban todos ahí? Papá, Don, Janelle y Jolene estaban ahí. Jessica estaba en casa de una amiga y Jackie estaba en Huntington. Cuando estabas en Great America Park y el detective o policía ahí te tenía en la sala y te dijo que tus padres habían sido asesinados, ¿cuál fue tu reacción ante eso? Me quedé en shock y empecé a llorar. O sea, me sorprendió muchísimo. No sabía cómo podía pasar, no sé por qué pasaría. ¿Había alguien en la familia con quien realmente no te llevaras bien? ¿Y con tu madrastra? No nos llevábamos muy bien. O sea, hablábamos lo básico, hola, adiós, pero nunca realmente platicábamos ni nada. O sea, yo no hablaba con ella. No la odiaba ni nada, pero simplemente nos tolerábamos. ¿Y qué hay de tus hermanastras? ¿Cuáles? Las tres, ¿qué pasa con ellas? ¿Te llevabas bien con ellas? Me llevo muy bien con las chicas, de verdad. Simplemente adoro a las chicas. ¿Tú y tu papá tuvieron alguna discusión el sábado? No, el sábado tuvimos un muy buen día. Nos llevamos muy bien. ¿A qué te refieres con que tú y tu papá tuvieron un muy buen día? El sábado no discutimos para nada. Él estaba realmente... Dijo que me estaba enderezando bastante bien y todo eso. La versión de los hechos de Jeff sobre la noche anterior decía que se detuvo brevemente en una gasolinera, la Amoco, para arreglar su auto y luego fue a la casa de su amigo para reunirse con él. Sin embargo, unas horas después, Jeff dio una segunda declaración no grabada. De nuevo dio su versión de los hechos, diciendo que se detuvo en una gasolinera Casey's debido a problemas con el auto. Para ese momento, la policía ya había sabido por darla que Jeff le había llamado desde una gasolinera Amoco. Cuando le preguntaron sobre la discrepancia, Jeff se puso nervioso y alterado. Cuando le preguntaron de nuevo, dijo que se había detenido en el Casey's para comprar un refresco y luego fue a la Amoco. El detective le dijo a Jeff que no aceptaba esa historia porque había refresco disponible en ambas estaciones. El detective luego le dijo a Jeff que creía que él estaba involucrado en los asesinatos y que el problema con el auto era parte de una explicación para justificar un lapso de tiempo. Jeff se desplomó en su silla, bajó la cabeza, se cubrió los ojos y preguntó si podría ver a Darla esa noche, si iría a la cárcel esa noche y si le darían la silla eléctrica. Jeff también preguntó si hubo algunas cosas que llevaron a lo que pasó. ¿Haría alguna diferencia en lo que le sucedería a él? La policía examinó a Jeff en busca de indicios de moretones alrededor del hombro, lo cual sería común en alguien que dispara una escopeta varias veces, pero no se observó ningún moretón. Tampoco había evidencia física que conectara directamente a Jeff con los crímenes. El caso en su contra se basaba en el supuesto motivo retorcido, el acceso al arma presunta y una ventana de 20 minutos en la que se supone que ocurrió el crimen. Después de evaluar la investigación en su totalidad, los fiscales en 1989 decidieron no presentar cargos y el caso quedó sin resolverse durante 13 años. Luego, en 2002, un nuevo fiscal se hizo cargo del caso. En este punto, los detectives fueron a visitar a la hermanastra sobreviviente de Jeff, Jessica, quien había comenzado una nueva vida y ahora se hacía llamar Jessie. A Jessie se le preguntó quién creía que era responsable de la muerte de sus padres y hermanos. Había pasado más de una década creyendo que el responsable tenía que ser Bob, su padrastro. Los detectives le explicaron que no se encontró ningún arma cerca de Bob en la escena, que simplemente era imposible que él hubiera cometido el crimen solo. Entonces pensó, bueno, la única otra persona que podía ser responsable era Jeff. En 2002, decidieron acusar a Jeff de 4 cargos de homicidio, a pesar de no haber encontrado ninguna evidencia nueva en los años intermedios. Para ese entonces, Jeff estaba casado, tenía un hijo propio y había construido una carrera exitosa como consultor de computadoras en Florida. Fue arrestado en el Aeropuerto Internacional de Los Ángeles cuando regresaba a casa de un viaje de negocios. El caso fue a juicio en 2006. Los fiscales alegaron que Jeff disparó a los miembros de su familia la noche del baile de graduación, se deshizo de la escopeta y los cartuchos, se dio una ducha, puso su ropa en la lavadora y luego se fue al baile. La defensa argumentó que no había suficiente tiempo para realizar todas estas tareas en el corto lapso de tiempo disponible. También dijeron que nadie podría cometer un ataque tan atroz y aún así comportarse de manera normal durante los eventos del baile, como testificaron sus amigos. La defensa también cuestionó la decisión de los investigadores de no buscar huellas dactilares en la escena del crimen. Los oficiales de policía testificaron durante el juicio que no creían que encontrarían huellas útiles y pensaron que sería una pérdida de tiempo porque Jeff era su principal sospechoso. El jurado deliberó durante 25 horas desde la tarde del miércoles hasta tarde en la noche del viernes. Emitieron un veredicto de culpabilidad en los 4 cargos.
Jeff, ahora de 34 años, fue sentenciado a 160 años de prisión. El equipo de defensa de Jeff apeló las condenas. Al principio, al menos, tuvieron éxito. Las condenas en realidad fueron revocadas en abril de 2008, solo para ser restablecidas después por la Corte Suprema de Indiana en 2009. Ese mismo año, la Red de Inocencia de Indiana adoptó el caso. Han estado trabajando incansablemente en desarrollar nuevas pruebas para impulsar un nuevo juicio. Finalmente, en 2019 empezaron a ganar algo de impulso. La defensa afirmó después del veredicto que escucharon a los miembros del jurado decir, bueno, ¿quién más podría ser? Esta es la misma lógica que aplicó Mark Center, el detective del caso. Años después se le citó diciendo, ¿quién más podría haberlo hecho? ¿Quién más lo habría hecho? ¿Quién más tenía el motivo? Bueno, más de 30 años después, el equipo legal de Jeff está intentando responder exactamente esa pregunta. Lo están haciendo al profundizar más en el pasado del pastor Bob. Bob Pelly no había sido el pastor de la iglesia Olive Branch por mucho tiempo, ni tampoco había sido pastor por mucho tiempo. Bob se casó con su primera esposa, Joy, en septiembre de 1970. Vivían en una casa modesta en Kentucky, y en ese entonces, Bob estudiaba estudios religiosos e informática en la universidad. Después de trabajar un tiempo en una empresa manufacturera, Bob aceptó una nueva oportunidad como supervisor en Landmark Banking Corporation en Florida. Estaba poniendo en práctica sus habilidades en computación, y aparentemente era bastante lucrativo. Para 1980, la familia se había mudado a una casa grande en Fort Myers y estaba prosperando económicamente. Ahora también tenían 2 hijos, Jeff, por supuesto, y su hermana menor, Jackie. En 1984, Joy fue diagnosticada con cáncer de piel y fallecería en febrero del año siguiente. Para noviembre, Bob ya se había vuelto a casar. El esposo de Don Pelly, Ed, también había fallecido solo unos meses antes, así que ambos decidieron empezar de nuevo juntos y unir a sus familias, como en la tribu Brady. Parte de esta nueva vida fue una mudanza repentina de Florida en 1986 a Lakeview, Indiana. Esta mudanza también incluyó un cambio de rumbo profesional para Bob. Ya no interesado en el éxito corporativo, aceptó un puesto como pastor en la iglesia Olive Branch. La mudanza repentina de su amplia casa en Florida a la pequeña casa parroquial en Lakeview es indicativa de lo que el equipo de defensa de Jeff Pelly, más de 3 décadas después, sugiere como una teoría alternativa de lo que sucedió la noche del baile de graduación en 1989. Nuevos testimonios sugieren que el padre de Jeff estuvo involucrado en algunos negocios financieros ilegales en Florida y se mezcló con personas poco recomendables, específicamente el crimen organizado. Aparentemente, Landmark Banking Corporation había estado bajo investigación federal por fraude y lavado de dinero. Las presentaciones recientes ante la corte por parte del equipo de defensa de Jeff se centran en el testimonio de una mujer llamada Toni Biller. La empresa de Toni había sido contratada por la iglesia Olive Branch y estaba compilando un directorio fotográfico. Toni se presentó ante la policía cuando vio que Jeff fue acusado de los asesinatos, porque ella habló con Bob en ese momento y él no estaba interesado en desarrollar este directorio. Toni dice que le contó a los investigadores en 2003 sobre una conversación de años antes en la que Bob dijo que no quería que publicaran su foto porque tenía otra vida antes de convertirse en ministro. Toni creía que Bob tenía miedo de lo que pasaría si su pasado lo alcanzaba. Bob no le dio a Toni los detalles de esa vida pasada, pero sus declaraciones apoyan la teoría de que la familia fue víctima de una operación criminal. Sus muertes pudieron haber sido una represalia por transacciones financieras ilegales que Bob realizó cuando trabajaba en el banco Landmark. Hay más pruebas que respaldan esta extraña teoría. Los documentos de la defensa a favor de Jeff también hacen referencia al asesinato sin resolver del antiguo socio comercial de Bob Pelly en Florida, un hombre llamado Clarence Eric Dawson. Clarence fue asesinado a finales de 1988, solo unos meses antes de la noche del baile de graduación. Desapareció el 9 de septiembre después de salir de su casa en Whiskey Creek, en South Fort Myers, para reunirse con un posible inversionista. Nunca se le volvió a ver. Clarence dejó una esposa y 3 hijos. También dejó a una serie de inversionistas muy molestos y montones de demandas de aquellos que afirmaban que los estafó y se llevó millones. Unos meses después, a unos 6 kilómetros al este de la Interestatal 75, unos cazadores encontraron su cuerpo en una tumba poco profunda, sepultado en concreto. Le habían disparado directamente, una vez en la parte trasera de la cabeza. Nunca se recuperó el arma y nunca se realizaron arrestos. Otros socios comerciales de él afirmaron que tenía vínculos con la mafia de Detroit. Las autoridades nunca pudieron corroborar estas afirmaciones. Sin embargo, el detective asignado al caso, que ahora está retirado, admite que su muerte tenía todas las características de un ajuste de cuentas de la mafia.
¿Qué significa todo esto para el caso de Jeff? Y alguna de estas cosas empieza a explicar la tragedia de lo que le sucedió a la familia Pelly esa noche. Bueno, tal vez. La audiencia programada durante varios días en marzo de 2022 analizará por qué el testimonio de Tony sobre la vida pasada de Bob y su secretismo fue excluido de su primer juicio. Cabe señalar que esta entrevista fue grabada y estaba en los documentos del juicio en ese momento, pero ahora falta. Hay más acusaciones contra el Estado. Los fiscales les dijeron a los miembros del jurado en el juicio original que los jeans que encontraron en la lavadora, que se asumía eran los mismos que llevaba Jeff cuando ocurrió el tiroteo, fueron lavados. Sin embargo, los primeros informes policiales indicaron que los jeans, de hecho, estaban sucios y no se encontraron en la lavadora. Esto parece ser una mentira conveniente presentada para mostrar un intento de ocultar evidencia del crimen. Además, hay preguntas en torno a la hora de la muerte. El caso contra Jeff se basa en gran medida en la línea de tiempo, los exactos 20 minutos en los que pudo haber ocurrido. Parece que no hay un informe del forense con una hora estimada de la muerte, y las autopsias se realizaron bastante tarde sin anotar los detalles que habrían establecido o confirmado la hora de la muerte alrededor de las 5 de la tarde como se sugirió. ¿Es entonces posible que el crimen se haya cometido más tarde? ¿Es posible que los recuerdos de los vecinos sobre lo que les pareció extraño en la casa esa noche sean memorias construidas en retrospectiva, basadas en lo que ahora creen que sucedió? Jessie dice que las constantes fechas de audiencia han creado una pesadilla interminable. Para aceptar el trauma en su vida, ella publicó unas memorias coescritas con una prima con la que volvió a tener contacto en su vida adulta. Ella dice que todavía lucha como sobreviviente, pero está recibiendo ayuda y tiene amigos y familiares amorosos y solidarios a su alrededor. Jackie Pelly May mantiene un apoyo inquebrantable a la inocencia de su hermano. Ella mantiene el sitio web Justice for Jeff, que se creó poco después de que se restablecieran sus condenas. Jackie dice que su padre siempre parecía muy estricto, pero nunca mantenía su postura firme por mucho tiempo. Ella dice que casi siempre cedía ante las súplicas de sus hijos por indulgencia, tal como cree que lo hizo con Jeff la noche del baile de graduación en 1989. Gracias una vez más por acompañarme hoy. Si tienes alguna opinión sobre este caso, por favor házmelo saber en los comentarios abajo. Mi nombre es Kevin, esto es Just Thought Lounge y nos vemos en el próximo. Un caso sólido basado en indicios nunca es tan bueno como un caso sólido con pruebas científicas. Yo sabía que ella había matado a Mike y Karen y no sabía si podríamos probarlo. No teníamos huellas dactilares, no teníamos ADN y tampoco contábamos con pruebas forenses.